Amada Iglesia, un abrazo muy especial. Estamos muy agradecidos con Dios de podernos volver a conectar nuevamente en esta tarde, en este tiempo devocional donde podamos juntos meditar la palabra del Señor y podamos pedirle al Señor con todo el corazón que nos dé la gracia de poder escucharle, la gracia de poder oír su voz y oír su voz para que a sus palabras traspasen hasta lo más profundo de nuestro ser, para que sus palabras pongan la vida maravillosa de Dios en medio de nosotros. No olvidemos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Que hemos sido llamados por Dios para que su palabra nos alimente cada día, nos lleve a estar alineados con el pensamiento maravilloso del Señor. Y en los tiempos en los que estamos viviendo,
Necesitamos vivir alineados, no con todo lo que el mundo dice, sino alineados con el pensamiento de Dios. No olvidemos que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía es celestial y estamos aquí de paso, dependiendo de Dios, siendo sostenidos y guardados por el poder de Dios. De manera, mis amados, que vamos a estar ahí dispuestos con el corazón, tomando nuestras Biblias y no solamente escuchando un mensaje, sino que podamos meditar en todas estas cosas. No solamente pasar tiempo en un devocional, sino pasar tiempo delante del Señor, que es lo que me cambia, estar con el Señor, es lo que cambia mi vida. De manera, mis amados, que les invito para que oremos con todo el corazón, que quitemos todo lo que nos pueda distraer y estemos ahí conectados. Este tiempo que el Señor nos regala hoy, martes, para estar reunidos en su precioso nombre y reunidos en pos de su maravillosa presencia. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias con todo nuestro corazón por el amor, la bondad y la misericordia que tú derramas, Señor, sobre nosotros. Te damos gracias porque nos permites estar en pos de tu presencia, Señor. Te damos gracias porque nos permites reunirnos, Señor, para humillar nuestro corazón ante ti. Venimos, Señor, ante tu presencia para poner en tus manos nuestras vidas y para, Señor precioso, estar expuestos delante de ti, estar expuestos a tu presencia, estar expuestos a tu palabra preciosa y poderosa que cambia, que transforma, que renueva. Tu palabra, oh Dios, que es lámpara y luz para nuestro camino. Tu palabra que, como está escrito, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma, y que tus palabras, Señor, renueven nuestro pensamiento, renueven nuestro espíritu, nuestro corazón, que tus palabras nos instruyan, nos redarguyan, nos corrijan, que tus palabras nos edifiquen como casa espiritual, que tus palabras, oh Dios de los cielos, hallen cabida en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor amado, y estemos aferrados y afirmados, Dios, cada día en lo que tú has dispuesto, establecidos en tu propósito eterno y maravilloso para con nuestras vidas. Señor, oro por mis hermanos, oro por cada una de las personitas que hoy está recibiendo tu palabra, Dios, no solamente los que puedan recibir tu palabra porque reciben este mensaje, sino, Padre, los que pueden ir a tu palabra y allí tú les hablas, y allí tú, Señor, les expresas tus pensamientos. No solamente oramos, Dios, por nuestra congregación, sino que oramos por tu iglesia. Y oramos, Dios, por ese pueblo que estás levantando en cada lugar, en cada ciudad. Oramos, Dios, por nuestros hermanos en la fe. Oramos por cada uno de los servidores para que estén guardados por el poder tuyo y para que todos y cada uno seamos conducidos, Dios, en el conocimiento maravilloso de tu corazón y de tu presencia. Señor amado, que en esta preciosa tarde te glorifiques y por favor, Señor, con tu palabra alumbres nuestro corazón para que nos permitas, oh Dios, estar ahí rendidos ante tu maravillosa y hermosa presencia. Señor, gracias por la obra que estás haciendo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias por dirigirnos. Gracias por tenernos bajo tu cobertura. Gracias, Dios, por ser nuestro escondedero, nuestro refugio. Gracias, mi Señor, por ser aquel bendito Dios en quien nuestra alma, Dios, puede encontrar, oh Dios de los cielos, reposo y descanso. Señor, gracias por tu fidelidad maravillosa. Te bendecimos con todo nuestro corazón, pidiendo tu maravillosa dirección en el poderoso, puro y santo nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Aleluya. Qué bueno y qué maravilloso es el Señor. Hermoso, porque en el tiempo en el que estamos viviendo, nuestra oración es: Señor, permítenos oír tu voz. Y el Señor nos ha dejado su voz para que sea oída a través de su palabra. Nos ha dado de su Espíritu, para su Espíritu traernos luz
de esta palabra que nos conduce hacia el corazón de nuestro Padre, hacia el conocimiento de nuestro Creador, que nos conduce al conocimiento del propósito, del destino maravilloso que Dios dispuso para cada uno de nosotros, porque haber sido creados para Dios, haber sido creados para encontrar en Él toda la plenitud de nuestro corazón, haber sido creados para estar en sus brazos, haber sido rescatados del lodo cenagoso para vivir y experimentar una relación personal con Él. Amados, esto es maravilloso, esto es incomparable y es lo extraordinario del cristianismo, porque no, lo extraordinario del cristianismo, mis amados, no es la añadidura. Damos gracias a Dios, es fiel en todo tiempo. Dios nos ha dado mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, como dice su palabra, según su poder, operando en nosotros. Pero no es la añadidura, mis amados, lo que hace extraordinario ser creyente. Lo que hace extraordinario ser creyente es poder entrar en su presencia. Porque la Escritura dice que por la sangre de Jesucristo es que tenemos libre entrada al lugar santísimo, a su presencia, a estar con Él, a estar en sus brazos, a escuchar el latir de su corazón. Y es lo que necesitamos, mis amados, con urgencia cada día, pedirle al Padre: Señor amado, tú nos escogiste para estar contigo, pero ahí, Señor, danos esa gracia de poder oír tu voz. Si me acompañas, por favor, ahí el libro de Hebreos, en el capítulo número 4, en el versículo número 7, el Señor nos recuerda una vez más que el tiempo determinado por Dios para que escuchemos su corazón, aunque esta porción fue dada hace mucho tiempo, es una porción que no pierde vigencia. Todos los días sigue actualizada y es una porción con la que Dios nos habla nuevamente a lo profundo de nuestro corazón, porque dice otra vez, 4:7 de Hebreos, otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y qué hermoso, porque Dios siempre nos está hablando y Dios siempre se está acercando a nuestras vidas. Somos nosotros los seres humanos los que no siempre estamos dispuestos para Dios, no siempre estamos atentos a su voz, o muchas veces hemos oído su voz, pero hemos hecho caso omiso a sus palabras y hemos hecho, en lugar de hacer conforme a su voluntad, hemos hecho conforme a la nuestra. Y aquí es donde quiero que meditemos algo allí, en el libro de Génesis. Si me acompañan, por favor, Génesis, allí en el capítulo número 4, está descrita una historia muy especial en la palabra del Señor. Está descrita la historia de Caín y de Abel, y cosas tan especiales que Dios nos permite aprender a través de lo que ocurrió en esta historia, de cómo una y otra vez Dios estuvo hablando, Dios se estuvo acercando, Dios estuvo viniendo a la vida del ser humano, como lo está haciendo con todos y cada uno de nosotros. Cada día Dios nos está hablando y necesitamos, como leímos ahora en Hebreos, el día elegido por Dios para que escuchemos su voz es hoy, y que la respuesta de nuestro corazón no sea despreciar el consejo, la sabiduría, la dirección, la guianza, la instrucción, lo que Dios quiere impartir de Él para conducirnos hacia su corazón. No olvidemos que todo lo que Dios nos habla es para llevarnos a su corazón. Nos habla es para Él convertirse en el deseo de nuestras vidas, porque todo deseo que en nuestro corazón no es para correr a los brazos de Dios, termina siendo algo que pervierte nuestra vida y termina siendo algo que nos arrastra en la dirección equivocada. Y vamos a ver aquí algo muy especial para que lo tengas en cuenta, como Dios siempre nos va a hablar de asuntos del corazón, antes, durante y después. Y ya vamos a ir aclarando un poco en la palabra lo que significa eso, porque vemos
que toda la historia empieza allí en Génesis, en el capítulo número 4. Si se ubica en el verso 3, vamos a leer esta primer parte donde dice: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y cuando nosotros miramos esta primera parte, vamos a dar cuenta cómo Dios nos empieza a hablar primero en un antes. Cuando el Señor conoce nuestro corazón y empieza a tratar con áreas de nuestras vidas, pero se hace necesario la disposición nuestra para darnos cuenta que Dios nos está hablando es a nosotros y que necesitamos oír la voz de Dios, porque Dios conoce mi corazón, porque Dios sabe lo que hay en mi interior. A veces mantenemos muy atentos con lo que pasa con las vidas de alrededor y muchas veces tenemos como un panorama claro para decir cómo está el estado, la condición de otras personas, pero muchas veces no nos percatamos de cómo está nuestra propia condición delante del Señor, nuestra propia vida delante del Señor. Y aquí en este primer escenario, que lo pudiéramos llamar en el antes, es donde necesariamente ellos vienen a presentarse delante del Señor. Se había dispuesto por Dios que la única forma de acercarse a Dios era por medio de un sacrificio, por medio de que un inocente derramara su sangre para hacernos justos delante del Señor. De manera que la única forma de presentarnos delante del Señor es a la manera que Dios ha dispuesto. Pero vemos en este primer escenario que en esa forma de acercarse a Dios, Caín tomó su propia forma para acercarse a Dios. Caín escogió la forma en que él iba a buscar a Dios, en que él se iba a presentar delante de Dios. Y es allí donde Dios empieza a hablarle en el antes, en la forma de acercarse a Dios. Es allí donde Dios empieza a hablarle y empieza a expresarle que necesariamente las cosas de Dios tienen que ser a la manera de Dios. Por eso nos ha sido dada toda esta palabra, para instrucción nuestra, más que para tener palabras para estar señalando todo lo malo, lo bueno que tienen los demás. Es para estar pudiendo conocer cómo Dios ha dispuesto que yo me acerque cada día a Él. ¿Cuál es la vida que Dios ha dispuesto para mí? Y que cuando eso va siendo instalado en mi corazón y en mi vida, necesariamente eso va a producir un acercamiento especial al Señor. El Señor quería guardar la vida de Caín, de que Caín se alejara, porque no olvidemos, cuando hacemos las cosas a nuestra manera, en lugar de acercarnos a Dios, terminamos alejándonos de Él. Terminamos alejándonos desde su presencia, alejándonos de su voluntad, alejándonos de su propósito, alejándonos del deseo de su corazón. El Señor viene con esa primera advertencia a Caín: Caín, la forma en que te estás acercando no es. Dios le manifestó su disgusto frente a la forma en que se acercó Caín, para que Caín pudiera detenerse y pudiera reflexionar en su corazón y pudiera entender que necesariamente en la forma de acercarse a Dios, él tenía que aprender a sujetarse a Dios. Pero ocurrió algo en el corazón de Caín. En lugar de poder empezar a reconocer que el problema no estaba afuera, que el problema no estaba en las personas, porque nosotros tenemos que entender que tenemos que dejar de estar buscando tanto culpable hacia afuera. Uno de los mayores problemas que ha tenido nuestro corazón es que siempre, por causa de la naturaleza caída, estamos buscando siempre a quién señalar, quién es el culpable de todo lo que acontece en mi vida, pero pocas veces poder asumir cuál es mi responsabilidad en ello y poder asumir que yo necesito postrarme delante de Dios, que yo necesito arrepentimiento, que yo necesito reconocer que mi vida necesita un cambio, y ese cambio solamente lo puede producir Dios, que esa necesidad de cambio me lleva a entender que necesito a Dios, porque Dios es el alfarero, el único que puede moldear mi vida conforme a su propósito y a su voluntad, conforme al deseo maravilloso de su corazón, mis amados. Pero vemos que Caín, en lugar de examinar su corazón,
Y en lugar de escuchar lo que Dios le estaba diciendo, Caín, no te estás acercando a mí de la manera que yo he dispuesto. Tienes que oírme, tienes que sujetarte a mí. Caín empezó a buscar y empezó a mirar que el problema no estaba en él, sino estaba afuera. Empezó a darse cuenta que si su hermano Abel había hecho las cosas bien, entonces tal vez si Abel es quitado del medio y no hay en medio de nosotros quien haga las cosas bien, entonces Dios tendrá que aceptar lo que yo le ofrezca, lo que yo disponga a hacer. Y dice que a causa de eso decayó en gran manera el semblante de Caín. ¿Por qué? Porque Caín empezó a mirar que el problema no estaba en él, que el problema era su hermano. Y aún esto nos sucede en las cosas naturales, nos sucede en las cosas que nosotros podemos vivir en nuestra vida natural. Nada más si lo miramos en un salón de clases, muchas veces la mayor parte de los estudiantes que quiere vivir de una manera mediocre, que quiere hacer las cosas a su propia manera, que no quieren prepararse, muchas veces aquellos que son los mejores estudiantes muchas veces los tratan mal y los miran con desprecio. Tal vez si quitáramos esos, entonces nuestro estudio sería diferente, pero no se dan cuenta que el asunto es que muchas veces tenemos mediocridad en nuestro corazón. ¿Cuántas cosas denuncian la mediocridad que nosotros tenemos para acercarnos a Dios? La mediocridad, porque tantas veces nosotros hablamos de nuestra necesidad de Dios, hablamos de que necesitamos a Dios, pero tantas veces hemos despreciado lo que Dios nos ha dicho que hagamos, despreciamos buscarle en oración, porque nos llenamos más de queja que de oración, nos llenamos más de murmuración que de la palabra y del pensamiento del Señor, y terminamos siendo sabios en nuestra propia opinión y empezamos a hacer nuestro propio camino. Y empezamos es a mirar que si tal vez quitáramos muchas cosas del camino, entonces todo sería diferente. Amado, el quitar a Abel del camino no iba a mejorar el corazón de Caín, porque el problema no era Abel, el problema era que Caín no estaba dispuesto en su corazón para escuchar ¿a quién? Al Señor. Y en ese antes, desde el momento en que Caín empieza a acercarse a Dios, en ese momento Dios empieza a hablarle a Caín acerca de una necesidad de cambio dentro de su corazón, de una necesidad de cambio dentro de su vida, de cambio de su actitud para acercarse a Dios, a la manera de Dios. Pero Caín, ¿qué empezó a hacer? Empezó a mirar a su alrededor y empezó a ensañarse contra su hermano. Y aquí vemos que es en el durante donde Dios va a hablar nuevamente al corazón de Abel, porque Abel se ensañó y empezó a alimentar su corazón. Dice ahí en el verso número 6, mire, Dios siempre le estuvo hablando a Caín, le habló cuando presentó la ofrenda. Ahora, mira, le está hablando respecto a lo que se está instalando en su corazón. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo y te enseñorearás de él. El Señor empieza a hablarle a Caín de lo que ahora se está instalando en el corazón de Caín. En el corazón de Caín se está instalando odio hacia su hermano Abel. Se está instalando enojo y se está instalando rabia. De manera que el Señor ahora le empieza a hablar y a advertir de esas cosas que se están instalando en el corazón de Caín. Y le habla, estas cosas están tocando a la puerta y estas cosas se necesitan solucionar, porque si no se soluciona, como dice la Escritura, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y mira, el Señor está llamando a Caín, le está hablando al corazón. Caín, hay cosas en tu corazón que están creciendo, hay cosas en tu corazón que están cogiendo fuerza, y están cogiendo fuerza porque en tu corazón hay un principio: no escuchar a Dios, no sujetarte a Dios, no humillarte bajo la poderosa mano de Dios para que sea Dios el que te libre de esas cosas que pueden gobernar tu corazón. Y empezó allí a alimentar su corazón,
hasta que, buscando la ocasión, llevó a su hermano al campo y allí, aquello que fue tomando fuerza en su corazón, lo llevó a matar a su hermano. Lo llevó a asesinar a su hermano. Caín, considerando que quitando a su hermano, se quitaba el problema de ser aceptado por Dios. Y realmente lo que estaba manifestando era cómo la maldad cada día se estaba enseñoreando más de su corazón. Estaba perdiendo de vista. Si Dios conoce mi corazón, si Dios sabe lo que pasa en mi interior y sabía que en mi corazón estaba aconteciendo algo y me lo advirtió, y ahora el Señor nuevamente se acerca a Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano? O sea, si Caín, si Dios conoce mis pensamientos, ¿cómo no va a conocer mis hechos? ¿Cómo no va a conocer mis acciones? Pero mire que Caín se está asentando en no reconocer a Dios y no reconocer lo que Dios le está hablando a su corazón. Caín, ¿dónde está tu hermano? Y la respuesta de Caín, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Acaso soy yo el responsable de cuidarlo? Ciertamente la pregunta del Señor a Caín era porque porque Dios conocía todo el escenario en el que Caín se había movido. ¿Y qué era lo que estaba haciendo el Señor? Acercándose a Caín para mover a Caín al arrepentimiento. Se acercó durante la ofrenda para llevar a Caín al arrepentimiento, para decirle, Caín, necesitas humillarte, necesitas reconocer que no te sujetas a Dios. Y ahora, allí después de que ha asesinado a su hermano, el Señor se acerca nuevamente a Caín en el durante para decirle, Caín, en esta situación necesitas reconocer, humillarte bajo la poderosa mano mía. Dios se acercaba a Caín y le estaba hablando antes advirtiéndole, le advirtió antes de que asesinara a su hermano. Después de que se asesinó a su hermano, Dios volvió y se acercó y le habló. Y el Señor siempre nos está hablando antes de que las cosas sucedan, nos están hablando durante aquellas cosas que se están gestando en nuestro corazón, aún después de las que las hacemos, nos sigue hablando y nos sigue hablando. Pero como leíamos en Hebreos, si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón. O sea, no despreciemos al Señor que viene hablando a nuestras vidas. No despreciemos, porque despreciar la voz de Dios, despreciar lo que Dios viene hablando. Dios conoce mi corazón, Dios conoce mis pensamientos. Y si Dios me habla a través de su palabra, me habla porque Él quiere instalar su vida, porque quiere librarme de mi propio corazón. No olvidemos que engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón del hombre. Y Dios quiere librarnos de nuestro corazón. Aún después de todo ese acontecimiento, Dios sigue hablando a él. Y aún le pone una marca para que nadie asesine a Caín. Y el propósito de eso es Dios teniendo misericordia para que aún después de todo lo que ha hecho, Caín pueda reconocer que necesita a Dios en su caminar, a Dios en su vida. El asunto es que entre más avanzamos en algo, más nuestro corazón se va endureciendo para escuchar al Señor. Pero mire cómo Dios es tan hermoso. Nos habla en el antes, nos habla durante y nos habla después. Siempre Dios llamándonos, siempre Dios atrayéndonos, siempre Dios convocándonos. Cuánto amor le mostró Dios a Caín para traerlo a su corazón. Pero Caín no quiso oír la voz de Dios. Amados, cuánta palabra Dios puede venir hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Cuánto viene hablándonos Dios de la entrega. Cuánto viene hablándonos Dios de arreglar asuntos en nuestras vidas. Cuánto viene hablándonos Dios de tener una relación de intimidad y de comunión. Pero cuánto hemos oído a Dios. ¿Cuánto hemos oído a Dios? La mayor parte de nuestros desaciertos es por ignorar la voz de Dios. No por no haberla oído, porque muchas veces nos preguntamos si hemos oído a Dios. Y mira, toda esta palabra nos ha sido dada, y aquí en toda esta palabra está la voz de Dios. La voz de Dios que una y otra vez se está dirigiendo a nuestros corazones para encaminarnos, para confrontarnos, para desnudarnos, pero con el propósito de guiarnos hacia el corazón del Padre. Porque Dios
es el que quiere obrar en nuestras vidas, amados, pero se hace necesario que escuchemos la voz del Señor. No sabemos o no sé en este momento en qué etapa estés viviendo, si en el antes, en el durante o en el después, pero en cualquiera de ellas Dios nos está hablando y nos está llamando al arrepentimiento, nos está llamando a volvernos a Él, nos está llamando a caer postrados ante su presencia, nos está llamando a caer rendidos ante Él, humillados bajo la poderosa mano del Dios viviente, reconociendo que el único que puede cambiar y transformar y librar nuestras vidas es el Señor, que hay cosas que hemos hecho y por causa de ellas vienen consecuencias y tal vez las consecuencias no serán quitadas, pero que las consecuencias muchas veces no sean quitadas, mis amados. Puede ser quitado el peso del pecado y podemos ser llevados a una comunión con Dios para recibir la vida maravillosa del Señor, para recibir su perdón, su limpieza. ¿Cuánta oportunidad recibió Caín? Pero Caín no dispuso su corazón para Dios. No tomemos el camino de Caín, de escuchar y escuchar y escuchar la voz de Dios a través de su palabra, que tantas veces nos ha sido anunciada y predicada, e ignoremos su voz para tomar nuestro propio camino, como lo dice este hombre. Recapacitemos en nuestro corazón. Amados, busquemos a Dios. Buscar a Dios no es tener buenas intenciones. Buscar a Dios es pasar tiempo con Dios, es pasar tiempo con su palabra, es desear al Señor. Pidámosle a Dios: Señor, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos y abre nuestro corazón, para que en los tiempos en los que estamos viviendo, en lugar de oír voces extrañas, podamos oír la voz de nuestro buen pastor, que nos va a llevar a lugares de delicados pastos y junto a aguas de reposo nos pastoreará. Allí guiará nuestras vidas por sendas de justicia, allí confortará nuestra alma. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias con todo nuestro corazón en esta preciosa tarde por el amor, la gracia, la misericordia maravillosa que derramas sobre nosotros. Te damos gracias, Señor, porque necesitamos oír tu voz, aún en aquellas cosas que tal vez están surgiendo o están en nuestro corazón, que tal vez no hemos hecho, pero que están ahí dentro de nosotros y que necesitan ser llevadas a los pies de tuyo, Señor. O tal vez aquellas cosas que estamos ya haciendo, alimentando nuestro corazón, y tú nos estás hablando, Dios, acerca de entrar en tu presencia, como ocurrió aquel Asa, cuando el Señor empezó en su corazón una lucha, pero entrando en el santuario de Dios, allí fue donde recibió luz y claridad para ser librado de aquello que estaba tomando lugar en su corazón. Señor amado, y si ya, Señor, hemos ido a actuar, te pedimos, Señor, que nos guíes a un arrepentimiento verdadero, a un verdadero reconocer, Señor, que hemos llegado a hacer tantas cosas porque hemos ignorado tu voz, porque tú nos has hablado y hemos pasado por alto tu consejo, tu sabiduría, tu dirección sobre nuestras vidas. Te pedimos por favor que tengas misericordia de nosotros. Te pedimos por favor, oh Dios de los cielos, que nos des ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender, Señor. Corazón, bendito Dios, para recibir tu palabra. ¿Cuánto tiempo, Señor, te tomaste para acercarte en el antes, en el durante y en el después de la vida de Caín? Pero en ninguno de esos espacios hubo disposición en Caín para oír tu voz, Señor. No escuchó las advertencias, no escuchó la corrección, no escuchó el llamado al arrepentimiento. Señor amado, nosotros no queremos perecer en este camino de Caín, Señor precioso, por ignorar, Señor, tus consejos y tu sabiduría. Permítenos, Señor, en este tiempo poder entender cuán necesario es recibir tus palabras en nuestro corazón y no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. No llenarnos más de información, no estar llenos de mensajes y predicaciones, sino estar llenos de la vida tuya, Señor. No ser un pueblo bien informado, sino ser un pueblo que ha sido transformado por el poder glorioso y maravilloso de tu palabra, Señor. Renuévanos en esta tarde con tu palabra. Condúcenos y toca nuestro corazón para que caigamos postrados en arrepentimiento delante de ti y nuestra vida tenga un completo cambio de dirección y corramos a la fuente, a la única fuente que puede saciar nuestro corazón. Te damos gracias y te bendecimos
de todo nuestro corazón, en el precioso, puro y santo nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén. Mis amados, un abrazo muy especial para todos. No olvidemos que Dios nos está hablando en el antes, nos está hablando durante y nos está hablando después. Que podamos oír su voz que nos está trayendo es hacia Él. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y no perecerán jamás. Oír su voz nos va a guardar de un camino de muerte, de un camino de destrucción, porque su voz nos va a guiar hacia su corazón y nos va a guiar a que Él sea la única fuente de nuestras vidas. Amados, un abrazo muy especial. No olviden, mañana miércoles nos vemos a las 7 de la noche. Estaremos conectados con la palabra que Dios tiene dispuesta para seguir edificándonos como casa espiritual. Y no olviden que también nos podemos conectar a las 6:30 de la mañana por Meet para orar juntos, si Dios nos permite seguir perseverando en todo este proceso para estar delante de nuestro Creador y de su bendita mano. Un abrazo para todos, amados. Dios los bendiga.